Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, comentamos estrenos de cartelera, streaming, eventos cinematográficos y pues hoy toca hablar de una doble película y un evento a la vez. Y pues si Luis nos pudieras comentar a qué me refiero. Pues ya tocó, ya es hora, es nuestro turno de meter nuestro granito de arena a este evento cinematográfico que ha marcado a toda esta mitad del año hasta este punto. Pues es nada menos que el Barbenheimer, que incluso ahorita los que puedan ver en video, tenemos nuestras playeras del Barbenheimer. Por su pollo. Eh, Pues bueno, como ya de seguro lo saben, o si no lo saben, pues el Barbenheimer es el estreno simultáneo de Barbie, de Greta Gerwig, y Oppenheimer, de Christopher Nolan. Y pues esas son las películas que vamos a estar discutiendo en este episodio. Y bueno, primero vamos a hablar de Barbie, y Emilio nos va a contar un poco de la película y su opinión. Es correcto, pues Barbie sería la película de este año de Greta Gerwig. Si no me equivoco, viene a ser su cuarto largometraje como directora. Yo creí que Lady Bird era su ópera prima, pero tengo entendido que es su segunda película. Y bueno, ya entrando de lleno en su filmografía, pues es una directora que por lo menos desde Lady Bird pues se ha dado a conocer pues en esa faceta de creación. Sin embargo, pues obviamente también ella tiene una notable trayectoria como actriz, entre otras cosas que con sus colaboraciones con Noah Baumbach. Por supuesto que creo que muchos la empezamos a ubicar desde Frances Ha. Pero bueno, Barbie vendría a ser su cuarto largometraje después de la nominada al Oscar Lady Bird y de su otra nominada al Oscar Mujercitas. Y pues ahora está haciendo pues un filme de la marca sobre el producto de la marca Barbie, ¿no? Esta muñeca icónica, posiblemente la más reconocible dentro de la línea de muñecas. Y pues, obviamente teníamos la duda varias, estoy seguro que sí puedo hablar en plural, de qué iba a tratar esta película. Que bueno, el tráiler te da por lo menos pues sí, un fragmento significativo de lo que va, ¿no? Esta película está ambientada en el mundo de las Barbies, Barbieland, pues un mundo paralelo al nuestro, donde viven las Barbies con las que juegan quienes juegan con Barbies. Y la particularidad que tiene este universo es que es un mundo casi utópico matriarcal, ¿no? Donde las mujeres Sí, tienen el control, que bueno, no se llaman mujeres, sino se dicen Barbies, ¿sabes? conviven con los Ken, y los Ken tienen aceptan de manera bastante positiva su rol pues, como eh, personas que apoyan a la Barbie, bueno, muñecos que apoyan a la Barbie, ¿no? Y a su dominio en este universo, ¿no? Sin embargo, la protagonista de esta historia es la Barbie estereotípica, Ujú. interpretada por Margot Robbie, que bueno, en este universo de Barbies pues, hay Barbies de todo tipo, digamos, en cuanto a aspecto físico, ¿no? Hay de distintas tallas, hay Barbies asiáticas, de color, caucásicas, etcétera, 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 al igual que Kens, ¿no? Ujú. Y la Barbie estereotípica sería lo más acercado a la Barbie convencional, ¿no? Sí. Y entonces, ella es interpretada por Margot Robbie. Digamos que el punto de partida de la película es cuando ella empieza a tener pensamientos inusuales que van en contra de este universo perfecto, ¿no? Particularmente pensamientos sobre la muerte. Y entre otras cosas, también pierde un poco esta perfección física de la Barbie, ya que ella deja de estar en puntillas, ¿no? O sea, porque las Barbies siempre tienen el pie en punta perfectamente para que puedan entrar en el tacón, pero entonces el pie de esta Barbie se aplana, ¿no? Lo que va a obligar a esta Barbie a
salir al mundo real y averiguar quién es la mujer o la niña que está jugando con ella, ya que posiblemente es esta dueña de ella la que le esté contagiando estos pensamientos y al mismo tiempo la Ujú. que esté atentando contra su perfección de Barbie, ¿no? Ahora sí que, si bien hacer una sinopsis siempre cuesta trabajo, aquí sí tuve que eh, Es mucho contexto con esa. mucho contexto, pero aparte como que fijarte mucho en el vocabulario que estás usando, porque pues claramente esta es una película que, bueno, ahora sí que aquí ya empiezo un poco con mi opinión. Esto sí es una película pues muy anclada en una ideología, no necesariamente en una ideología del deber ser del mundo, pero sí en una ideología que opina a raíz del mundo, ¿no? Entonces, Sí. Barbie, obviamente, regresando a esta idea de que pues varios no sabíamos de qué iba a tratar esta película, pues sí, es una película que, digamos, está ambientada en Barbieland, pero obviamente está haciendo muchos comentarios hacia el mundo real, particularmente hacia el patriarcado, el dominio de los hombres, pero sobre todo en un tema en el que ha insistido Greta Gerwig, por lo menos desde Lady Bird, ¿no? Que es los roles de género, ¿no? Ujú, Entonces, es una película de un molde, digamos, chistoso, porque es una comedia, es musical, es camp, pero al mismo tiempo es una película, pues sí, como muy seria en cuanto a los temas que está tratando y en cómo está satirizando la condición actual de los roles de género, ujú, ¿no? Entonces, desde ahí a mí se me ha hecho una película pues muy interesante, ya que pues sí es muy inusual ver algo así hoy en día, ¿no? No como que no existan sátiras, ni películas posmodernas, ni ujú. películas que hablen de un producto en específico. O sea, por ejemplo, está la Lego película, obviamente, o Sí. cuando se hace una película de juguetes o de videojuegos, Transformers, próximamente viene el Gran Turismo, ¿no? O sea, ya existían este tipo de cosas, pero esta se está presentando como una película así de una apariencia, de un empaque, ahora sí que haciendo esta analogía con el juguete, está presentando con un empaque muy jocoso, y es una película muy jocosa, pero que sin embargo es bastante seria en los planteamientos que nos está hablando del mundo actual, ¿no? Em, y creo que es, más que nada, es una película que está trascendiendo en la cultura contemporánea. Primera, pues sí, obviamente porque estamos hablando de nombres muy importantes de quienes la realizan, ya sea la directora, los actores, que pues hay Ujú. un cast bastante destacable: Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Emma McKay. O sea, hay varios actores aquí claramente pesados. Eh, en la dirección de fotografía la hace el mexicano Rodrigo Prieto. O Los vestuarios repite Jacqueline Durán después de haber estado nominado al Oscar por Mujercitas, ¿no? Entonces, ganar. y haber ganado, es verdad, por haber ganado muy merecidamente eh, su Oscar por Mujercitas en vestuario. Trae nombres muy pesados, ¿no? Obviamente ya desde ahí es una película relevante. Sin embargo, se ha destacado que hay opiniones muy encontradas en cuanto a esta película, ya sea que la ames o la odies, que el propio tráiler ya hace guiños de eso, y que te dice, esta película es para aquellos que aman a la Barbie, pero esta película es también para aquellos que odian a la Barbie, ¿no? Y sí, la Sí. película creo que convive muy bien en esa dualidad de opinión. O sea, se sabe, sabe que es una película que va a ser odiada y amada, ¿no? O sea, Ujú. y prácticamente ha sido así, ¿no? Creo que sí hay puntos medios un poco de quien opina de ella, pero incluso en esos puntos medios se denota bastante que no les gustó tanto. Ajá. Entonces, eh, sí, creo que es también relevante desde ahí. Yo particularmente con lo que me quedo, que es por eso que ha sido una película que me ha agradado bastante, y más que agradar, pues ha sido muy emotiva. Las dos Ujú. veces que la he visto me ha sacado la lagrimita en dos secuencias particulares. Es porque para mí es una opción muy ideal, casi que muy luminosa, de la posibilidad de revertir eh, pues los roles de género que existen en la sociedad, ¿no? Incluso la propia película en algún punto te dice, tal vez algún día
los Ken puedan tener la misma escala social que tienen las mujeres en el mundo real, ¿no? Hablando Ujú. de los Ken en el mundo de las Barbies, ¿no? Como que también diciéndote, y ojalá algún día las mujeres sigan subiendo más en el mundo real, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí se me ha hecho emotiva. Es una película que yo apoyaría bastante, que se tiene que ver en general, tanto para hombres que están muy anclados pues, todavía en ideas patriarcales y machistas, pero también para niñas, diría yo bastante, ¿no? Más porque la Barbie es una muñeca, es un juguete Ujú. para niñas, o sea, eh, que me remonta un poquito a Ellas Hablan, ¿no? Que yo decía cuando hablábamos de las nominadas al Oscar. Es una película que yo apoyaría por su ideología. Aquí Barbie, digamos que también apoyaría más en su ideología, pero bueno, ahorita sí también podemos debatir en esto. Me funciona mucho más Barbie, o sea, me funciona mucho más Barbie, creo que es más ingeniosa y Ujú. más interesante. Em, entonces sí, es una película que pese a que no es necesariamente para niños, porque claramente toca temas sexuales, es de esas veces que yo digo, no hay que restringirla a los niños que se hablen esos tipos de temas a temprana edad. Yo tengo unas sobrinas que ya la vieron y les resultó una película sí muy significativa. Entonces es personalmente con lo que yo me quedaría. No sé a ti qué te parece, qué te pareció a ti, Luis. Ahora sí que por esta parte que mencionas de los nombres fuertes que hay en la película, es una que yo ya llevo esperando, creo que desde el día que se anunció por ahí en el lejano 2018, 2019, creo, que fue como, sí, creo que por ahí salieron las primeras noticias. Ah, entonces sí es una película que ya tengo como buen rato queriendo ver, contando los días. Afortunadamente Nolan puso una cuenta regresiva para el estreno de Oppenheimer y pues se juntaba eso, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, creo que ya llegando a la película sí tenía mis reservas y justamente por parte era esto de que no sabíamos de qué se trataba, o sea, creo que no sé, de hecho creo que todavía ni siquiera hay como una sinopsis oficial que cuente bien de qué se trata, ¿no? Solo es como de que, el Barbie viaja al mundo real y pasan cosas como dicen ya las sinopsis de IMBD. sí. Entonces, eh, sí, o sea, tenía como mis dudas, ¿no? De que, pues, ¿qué onda? O sea, realmente, ¿qué es esta película? Y, y a mí no sé si diría que me sorprendió, pero sí me agradó muchísimo. O sea, me encanta la película. Me encantó, ya la vi unas 3 veces, creo. Sí, 3 veces hasta ahora. Y, y por muchos lados creo que me parece muy, muy interesante y particular para la industria en este momento, ¿no? En muchos sentidos creo que es importante tener una película así, o sea, no solo por la parte de la representación, de la parte de tener una protagonista mujer, o sea, creo que si, si lo pensamos, creo que ya no hay películas familiares al día de hoy, o sea, películas que tú puedas decir, o sea, no es para niños, pero no es para adultos, realmente tampoco es para adolescentes, o sea, tiene algo para todos, ¿no? Y por eso me parece valioso que sí menciones esto de que no hay que restringir a las niñas a decir, es que no le van a entender, es que no, no, hay cosas sexuales, hay cosas de esto y que no van a entender. Yo digo, no subestimen a los niños, Exacto. eh, a las niñas. No, cuando están en privado hablan de cosas peores de lo que se dice en la película, les aseguro. Sí, Entonces tampoco es así que digan como que, ay, no, no van a entender, ¿no? O sea, claro que sí. Y, y yo siento que esas películas que con el tiempo puede que cambie a los ojos de la persona, ¿no? Creo que sí, no sería lo mismo para una niña de 10 años. Ahorita es ver Barbie, captará algunas cosas, algunas ideas un tanto superficiales que tiene. A lo mejor las que son más como, pues sí, directas, ¿no? Las que se dicen en los discursos de los personajes. Pero creo que no va a ser lo mismo, ¿no? Ya verla después, no sé, a los 18 años. Creo que sí tendría un mensaje diferente, un sentimiento diferente a lo que era antes, ¿no? Y creo que
justo eso a mí es lo que me gusta de Barbie. A mí se me hace extraño esta cuestión como de querer que Greta Gerwig haga el gran manifiesto feminista con cada película que hace. No tengo idea de dónde salió esa percepción de que ella es como la superactivista feminista en el cine y que, no sé, siempre que se habla de sus películas es como de que no, es que es un feminismo muy blanco y que no sé qué cosa, es muy básico y digo, sí, pero ella cuando dijo que no, ella cuando dijo que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y que bueno, si hiciera otro tipo de feminismo también dirían, bueno, pero es que eso no le toca a ella, es que ella no es ella no es una mujer de color, entonces por Mm. qué actúa de Salvadora Blanca y todo esto, ¿no? Típico de estos tiempos. Entonces creo que para mí lo importante es no ver una película como Barbie como la que quiere ser el gran discurso feminista y de la igualdad y no sé qué. Y creo que es mejor verla como una película muy emocional, que creo que es a mí donde al final me enganchó. Me parece una muy buena introducción al existencialismo también. Sí. Espero que a varias niñas les haya dado sus primeras preguntas de por qué están en este mundo. Y cómo se resuelve me pareció bastante conmovedor esta parte de la trama. Y creo que para mí eso siempre es más importante que si la película tiene el discurso más revolucionario, innovador, político que se puede. Ni más porque siendo una película de Barbie, siendo una película de Mattel, que es algo de lo que se burla ella misma, ¿no? Es un producto del capitalismo, no puede escapar de ser eso, pero va a intentarlo, ¿no? A lo más que se pueda. Y justamente creo que ahí, ya hablaremos más de eso, pero creo que eso es lo más que podrían permitir ciertas empresas que se haga con su producto, ¿no? Que se critiquen de ciertas formas a los propios directivos de las empresas, como lo hacen aquí con Mattel. Eh, pero sí, o sea, creo que por esa parte de que el discurso feminista y que el discurso anticapitalista, que si no es el más esto o el más lo otro, digo, al final a mí me viene y me va. Creo que hay otro cine en el que puedes ver eso. Yo me quedo con la parte más emocional de la película, ¿no? Y creo que con eso es lo que más me ha funcionado y es lo que más me gustó. Sí, creo que estás tocando puntos que han sido muy debatidos un poco por los que han sido detractores en menor o mayor grado de la película, empezando por esto de Mattel, ¿no? Ujú. Porque si eso es algo, también por eso hablo del choque de opiniones y de gustos, ¿no? Porque casi siempre ya estamos muy acostumbrados a esto de que es que esta película es muy controversial, ¿no? Creo que Sí. se escucha por lo menos 10 veces al año que estamos viendo la película más controversial hasta el momento, ¿no? Exacto. Y entonces, creo que siempre va a haber discrepancia de opiniones, pero aquí brinca algo, ¿no? O sea, aquí hay distintos detractores de la película. Obviamente, primero están en un primer nivel, pues obviamente las personas con las que estén más en la old school, en estas, insisto, en estas ideas patriarcales y machistas que van a decir Ujú. como de, ay, o sea, gracias por darme la papilla ideológica, ¿no? Que, Sí. o sea, obviamente se dice fácil el juzgar a este tipo de personas con estas ideas, pero bueno, hay que entender que obviamente están ancladas porque vienen pues, de otra generación, ¿no? Y obviamente ellos van a repeler aún más la película. Y algo que es más importante de reconocer personalmente cada quien, creo yo, es que, o sea, todos estamos deconstruidos en distintos grados, ¿no? Y, o Ujú. sea, por más que yo pueda decir, yo simpatizo con las ideas de esta película que va que está inclinada hacia cierta agenda más contemporánea de ideología, pues de todos modos hay cosas que también a mí me siguen como que medio chocando. Y hay cosas de las que me puedo reír muy abiertamente porque yo soy alguien que sabe reírse de sí mismo, ¿no? Y entonces, este tipo de películas, o por ejemplo, Promising Young Woman, de repente yo las veo y a mí me gustan bastante porque, o sea, si yo me puedo reconocer en ellas y decir, ah, mira, o sea, se están burlando de mí. Y eso está chido, o sea, eso está chido. Y yo como espectador, o sea, creo que hasta es más sano decir, lo reconozco.
¿no? Sí. Obviamente en esta película está esta secuencia donde te explican, si quieres distraer a un hombre, tienes que fingir que no has visto El Padrino para que te lo explique. Y hay una secuencia ahí muy divertida de cómo pasa eso, ¿no? Y en Promising Young Woman, que por eso a mí Promising Young Woman fue de mis películas favoritas de su año, que es una película que creo que habría que reivindicar bastante, porque ya no se habla tanto de ella. Y para mí, que yo confío que Barbie sí va a trascender culturalmente, de por sí ya se siente. Ujú. Eh, yo creo que también habría que rescatar películas como Promising Young Woman, o aquí en español se llamó Dulce Venganza, ¿no? Dulce Esta Venganza. secuencia donde se me va el nombre de este actor, pero es el que sale en Super Cool. Pero donde él lleva a la protagonista, a Cassandra, a su casa y él es un mamador de que tiene el póster del Satiricón de Fellini y le dice, estoy escribiendo una obra de teatro y no sé qué tanto. O sea, este tipo de burlas hacia cierto tipo de hombre, o sea que obviamente cuando te burlas de los hombres hay todo un abanico de cómo te puedes burlar, ¿no? Sí, claro. De repente ese tipo de burlas y digo, ay, esto sí me da cringe, ¿no? O sea, esto sí me da pena ajena, bueno, esto sí más bien me da pena personal el decir, están representando un hombre como yo, ¿no? Entonces, o sea, obviamente está ese tipo bueno, no de ataque, pero de sátira a este tipo de hombres, ¿no? Pero también algo que me ha Ujú, sorprendido de Barbie y que creo que vale la pena hablarse es que también ha habido mujeres que están peleadas con esta película, ¿no? Y sí, está esta ujú, cuestión que tú mencionas del feminismo básico. Eh, que yo más que describir, bueno, sí escribiría a la obra de Greta Gerwig como feminista, pero yo sí me quedaría más con la parte de los roles de género, porque claramente hasta sus títulos, por lo menos de las últimas dos películas, medio sí te hacen alusión a que sus películas van a hablar de los roles de género, sí. ya sea porque tiene una película llamada Mujercitas, o porque Ujú, tiene una película llamada Barbie, que está haciendo alusión a un producto que obviamente puede jugar un hombre con una Barbie, pero por tradición lo juegan las mujeres, ¿no? Y me remonta a esta idea del feminismo básico a algo que dice Nolan en Inception, ¿no? Ahora sí que anticipando que esto es una plática del Barbenheimer. ja, Tú para que puedas implantar una idea en la mente de alguien, no puedes hacerlo de manera así como rebuscada, no puedes así decirle, sí, exacto. te voy a meter a Sartre en la mente. O sea, tienes que irte a ideas más básicas, ¿no? Ujú, Y creo que el gran cine es aquel que logra transmitir ideas básicas, pero que te quedan clavadas en la mente de una manera bastante profunda. Y es nuevamente aquí donde yo creo que Barbie lo hace bastante bien. Aparte, también he escuchado comentarios de que se quejan un poco de las conclusiones de la película, que ahí sí voy a dejar abierta esa puerta, pero ujú, o sea, a mí algo que me gusta del final de Barbie es que tiene un aire muy reivindicador, como que más que decir ustedes contra nosotros, contra nosotras, es como decir, ¿por qué no mejor tratamos de hacer las paces, no? Pero al mismo tiempo también diciéndote, haciendo un guiño a las cosas en la vida real, pues no van a cambiar, ¿no? Y creo que esta cuestión, que esto que acabo de mencionar tiene que ver un poquito con estos personajes de la compañía Mattel, ¿no? Que el ujú. jefe de la empresa lo interpreta Will Ferrell, que está muy bien. A mí siempre me da risa cuando aparecía. Sí. Eh, tiene que ver con estos personajes, ¿no? Y entonces, esto que tú mencionas de que está bien, de que sea un poco como en cierto nivel amigable, también para que lo puedan ver las niñas, que yo sí creo, repito, que lo tienen que ver las niñas, también tiene que ver pues, un poco con el arco que tiene Barbie, la Barbie estereotípica interpretada por Margot Robbie. Y si hago esta aclaración porque en sí todas las Barbies se llaman Barbies, Ujú, eh, que tiene el personaje principal en esta película, ¿no? Que es pasar de lo naif, pasar de lo ingenuo, a la maduración pues un poquito más real, por así decirlo. Eh, a la maduración fuera del mundo de las Barbies, ya que en el mundo de las Barbies pues, no maduras porque o sea, las cosas son ideales. ujú, Eso es un mensaje muy bonito de la maduración, ¿no? O sea, un poco para poder madurar tú tienes que entender cuáles son los matices oscuros del mundo. Y entonces, pues creo que este nivel de discurso, digamos, sobre el feminismo y los roles de género va muy bien porque o sea, es, va de acuerdo también al arco que tiene el personaje dentro de la película. Y, o sea, también está esta cuestión de qué tanto la compañía Mattel
y también Warner y Discovery, que o sea, Sí, lo que claramente hay una escena donde se ve el logo de la compañía de fondo sí. muy, pues muy a razón de burla. eh, el que tanto estas compañías podían permitirse reírse de sí mismas. Y yo creo que ya es un logro el hecho de que por lo menos sí lo permitan hacer. Que Ujú, me remonta un poquito a esto que pasaba en Nomadland, ¿no? De que salía Amazon y que hubo muchas quejas de que por qué no le ujú, terminaron de tirar a Amazon. Y es como de, bueno, primeramente, o sea, sí, como que es la empresa dejándose hablar de sí misma, ¿no? Y sí. segundo, muchas veces no tienes que, a mi gusto, no tienes que llegar al grado de decir, esta compañía es un monstruo, como para que verdaderamente el público pueda entender, pues digamos, todo el discurso que estás dejando abierto al puramente meter a la compañía dentro de la discusión, ¿no? Ujú, Y entonces el hecho de que esta compañía de mínimo sí se deje en un mínimo grado hablar de sí misma, que también da pie a unas secuencias muy chistosas. Por ejemplo, que de repente cuando el mundo de la Barbie se empieza a alterar a raíz de esta visita que hace Barbie al mundo real, cuando se empieza a alterar el mundo de la Barbie, que empiezan a sacar productos relacionados a ujú, eso, o sea, ya desde ahí hay unas secuencias muy graciosas, ¿no? Pero se hace, creo que lo más interesante del hecho de que Mattel se deje reír de sí misma y al mismo tiempo Warner y Discovery, que son pues, los productores de esta película, pues hace que la película también tenga un grado pues pues sí, dentro de los temas que maneja la película también sea el del consumo capitalista, ujú, ¿no? O sea, porque básicamente Barbie, otra forma en que se puede leer, que me parece muy interesante, y esto ya la emparenta un poco con Toy Story, es, o sea, un producto que cobra vida y cobra conciencia de sí mismo como producto en el mundo real, ¿no? Y entonces eso le da otra sí. capa a la película que termina dándole un grado más interesante a mi gusto. Entonces, sí, creo que entiendo estos reparos que algunos han tenido, o sea, que esta película podría ser todavía más incisiva, eh, podría ser todavía como más severo el final, ¿no? Para Ujú, mimetizar más la condición de la mujer en la vida real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también yo digo, no siempre tienes que ser tan severo para que tu mensaje se entregue, ¿no? Obviamente que si eres severo, tu mensaje puede que sí repercuta más, ¿no? Y aquí me regreso a Promising Young Woman, o sea, Promising Young Woman, que insisto, esa también es película muy interesante porque es una película que también generó comentarios muy encontrados y también por parte de mujeres feministas. sí. Eh, pero sí, Promising Young Woman es muy violenta y esa sí es como de, ay, caray, o sea, ya me siento mal tan solo por ser hombre, ¿no? Que, o sea, sí, los hombres tenemos una deuda histórica con las mujeres, por supuesto. Eh, pero de todos modos, Barbie, siendo Barbie, o sea, la película de Barbie, mimetizando un producto como la Barbie, creo que le va muy bien traer un discurso más amable y más amigable. Y más porque siendo amable y amigable, de todos modos despierta enojo por otras personas. Entonces, imagínense si lo hubiera hecho igual de violento que Promising Young Woman. Entonces, Exacto, tendríamos no. otra película. Es, es que aparte, creo que eso viene mucho como a colación con el tema que creo yo es el verdadero de la película, que es la constante contradicción, ¿no? De la existencia actual, que es muy, eres esto o eres lo otro, no puede ser nada en medio, ¿no? Ujú. Y, y me pareció interesante porque creo que yo nunca lo había pensado, o sea, creo que sí lo había pensado, sí es muy común, pero nunca lo había visto como, nunca me había puesto a pensar lo mucho que sí nos afecta, ¿no? Eh, y obviamente una de las principales es, eres hombre o eres mujer, ¿no? O sea, no puede existir una variable entre esos dos puntos. Y, y se me hace interesante porque las críticas mucho van de eso, ¿no? O sea, es que la película es muy feminista, nos dice mucho su ideología, te la escupe en la cara. Y por otro lado, ¿no? La película tiene una ideología muy básica, no te dice nada nuevo, no te dice nada importante, ¿no? O sea, ¿cuál es? Depende a quién le preguntes, te van a dar una respuesta una o la otra, ¿no? Entonces yo digo,
de eso va un poco la película, ¿no? Te lo dicen en este discurso que se ha hecho muy famoso de América Ferrera, bueno, su personaje, Ah, sí. eh, muy bueno, que sí, justamente unos dicen, no, es que es el discurso típico que pones en un post de Instagram con una Ajá, imagen bonita, ¿no? Y digo, chale, a lo mejor sí, pero digo, ¿qué tiene de malo también, no? No sé qué tan malo sea eso. Y aún así me pareció que tiene una conclusión muy interesante y es esto, ¿no? O sea, la mujer es tal o es tal, no puede estar en medio, o sea, no puede ser o es mala mujer o es buena mujer, ¿no? O sea, no existe el gris. Y, y veo mucho eso con la reacción de la película, o sea, la gente, o sea, o la amas o la odias, pero si alguien dice que está en medio es como de, ¿cómo te atreves, no? ajá, Ámala o ódiala. O sea, pues se vale, ¿no? O sea, se vale no sentir como gran cosa tampoco por la película. Y está la parte del capitalismo, o sea, que si sí es muy agresiva, que si no es muy agresiva, o sea, se me hace muy interesante que justo lo que dice la película, cómo es que como sociedad le ponemos tantos restricciones hasta una muñeca, ¿no? Eh, es una muñeca nada más, o sea, que sí es un símbolo feminista, que sí es eh, un ícono que ha fomentado trastornos alimenticios y todo esto, ¿no? O sea, es una o es la otra. Pero al final pues es una muñeca, o sea, creo que algo interesante que he visto últimamente es que muchas mujeres han cambiado esta idea, pues es que nunca fue la muñeca, ¿no? O sea, siempre fue la gente alrededor de mí la que ponía esas ideas en la muñeca, ¿no? Eso he visto que muchas chavas, al menos en Twitter, han como llegado a esa conclusión y se me hace muy interesante, eh, porque digo, sí, es algo más bien humano. La muñeca no es, la muñeca no es nada, la muñeca es plástico. Y aún así le ponemos muchos valores que se contradicen y que a fuerza queremos que se ponga, que caiga en uno o en otro, ¿no? Y, y no sé, eso siempre se me hace interesante cuando la gente sí tiene una reacción eh, anticipada por la propia película, ¿no? Creo que la misma Greta Gerwig estaba consciente de que de alguna manera, o sea, esos iban a ser los reparos de la gente, ¿no? Es que no es esto, es que sí es esto, es que no es esto y es que sí es esto, sin pensar en que no sea huevo tampoco, ¿no? O sea, la película es lo que es, te gusta, no, qué bueno, te gusta, sí, qué bueno, eh, pero no tenía que haber cumplido con tus expectativas, ¿no? Y creo que eso es algo también que la gente como que nunca procesa. Yo siempre digo que las expectativas altas y expectativas altas que no se cumplen son tu culpa. pues La sí. película no hizo nada, la película ya existía mucho antes de que tú tuvieras tus ideas, ¿no? Entonces digo, ¿por qué, cómo es que eso ha pasado por qué eso les ha entrado por un lado y les ha salido por el otro, que la misma película está hablando de esto, ¿no? De esta contradicción, estas expectativas sobre la gente, y creo que es más interesante también que Greta Gerwig sí lo lleva a un plano universal, no solo de la mujer, obviamente sí hay un enfoque mucho más fuerte hacia la mujer, pero lo Ujú. lleva a un plano más universal de, de la expectativa de ser algo o no ser, si eres o no eres, y creo que me gusta porque la película justamente apunta a no tener que entrar en los binarios, ¿no? Creo que esa es una palabra que estaba esperando que llegue a mi cabeza, pero se me había desaparecido. Sí, es una sociedad binaria, no solo en género, en muchos sentidos es una sociedad muy binaria, de ricos, pobres, en razas también. Eres de color o no eres de color. Eh, Hay una falta de matices muy fuerte y siento que eso es un discurso que a lo mejor a muchos se les hará no tan
innovador, lo que sea, pero vuelvo a que aquí realmente está hecho para, digamos, adolescentes de 12, 14 años a lo mucho. Eres el público real de Barbie, de esta película, y creo que funciona bastante bien, ¿no? Ya quererlo ver tú desde otro punto más maduro, eh, es diferente, ¿no? Es otra cosa. Y, y no sé, es raro, porque sí creo que se me hace muy extraño que la gente critique a las películas justamente por lo que nos están diciendo, ¿no? No sé por qué esas reacciones siempre son muy frustrantes para mí, porque sí es como de, ¿cómo te explico que lo que me estás diciendo que es, lo que tú dices que es malo, es justamente lo que la película está diciendo? Y creo que eso también lo vamos a hablar ahorita en Oppenheimer. Y creo que de hecho, creo que lo dejaría para desarrollarlo un poquito más con esa película. Pero al menos ahorita con Barbie, y creo que este sería casi mi penúltimo comentario, creo que ya después cierro, pero a mí lo que me gustó fue esto, esta crítica de lo binario y como digo, o sea, no solo del género, creo que se puede llevar a todo sentido de la sociedad, fue a mí lo que al final me pegó emocionalmente, creo que lo hace bastante bien Ujú. y, y que está en todo en la película, ¿no? Es muy chistoso ver cómo todo es tan exagerado justamente por eso, ¿no? Es porque hay que llevarlo al extremo y porque si no es eso, es nada y Ajá. funciona perfecto. Pues sí, ya para, pues al menos sí concluir de mi parte, creo que eso es como lo especial de esta película, ¿no? Y ahorita que, como tú bien dices, rematemos con Oppenheimer, pues voy a poder retomar un poquito este punto, pero es muy bonito que ahorita que Barbie se está encaminando a ser la película como más taquillera del año, Sí. eh, haya sido una película, bueno, tanto esta como Oppenheimer, creando el fenómeno de Barbenheimer, hayan hecho que muchas personas hayan regresado al cine, ¿no? Y pese a que, pues sí hay una división de opiniones y gente que rechaza pues, el discurso de Barbie, pues pese a eso es padre que una película así de taquillera y que está teniendo este alcance, pues sea una película que nos está haciendo hablar, Ujú. ¿no? Entonces, eso ya vuelve a Barbie una película bastante particular. Entonces, yo creo que su trascendencia es bastante positiva, ya que si uno tiene una ideología u otra, pues eso ya es punto y aparte, como bien dice la película, pues el mundo va a seguir siendo como es, ¿no? Entonces, de todos modos, creo que eso está padre. Y bueno, o sea, ya fuera de cuestiones ideológicas, también es una película que, reitero, en su empaque es muy interesante. O sea, no solo por toda esta cuestión estética que plasma, sino por el tipo de secuencias que nos da, ¿no? Que en su mayoría son secuencias de comedia, Ujú. pero que de repente también te mete ciencia ficción, te mete musical, o sea, todo el clímax es una ópera rock y es Sí. bastante jocosa. Ya desde ahí se ve un poco los premios a los que va a estar nominada. Me refiero a dirección de arte, música, canción, Sí. las interpretaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling. Y bueno, también decir que un poco las escenas que yo decía al inicio que me conmovieron son las secuencias de montaje. Hay tres secuencias de montaje en esta película, que una es donde Barbie trata de imaginarse cómo es la persona que juega con ella. Las Ujú. dos veces que ocurre esta escena a mí se me hizo muy conmovedor. También un poco por lo que hay detrás de eso, ¿no? Que no solo las niñas juegan con las Barbie, sino a veces también las adultas. Sí. Y también hay una secuencia, hay un montaje final que es como un resumen de lo que es la existencia humana, que es así como de, que aparte suena Billie Eilish. Ah, sí, con la y, canción. y a quién carajo no le gusta Billie Eilish, ¿no? Eh, Ujú. que está muy bonito porque esa canción que hizo ella, que es What I Was Made For, Ujú. eh, fue de lo último que se compuso para películas. Entonces, en realidad, Billie Eilish no estaba contemplada en el proyecto. De repente, Greta Gerwig le habló, le mostró la película y le dijo: si se te ocurre a alguien, si se te ocurre algo, es bienvenido, ¿no? Y muy interesantemente, la película suena por lo menos en otras dos escenas de fondo Y unas 3 veces suena. y suena en los créditos.
y Son los suena en créditos, la sí. que para mí es una de las secuencias más conmovedoras de la película, ¿no? Entonces, pues ya lo dejo ahí. Creo que es una película que sin duda alguna pues, va a ser muy relevante culturalmente y que ya se siente casi como un estandarte del cine woke, a mi gusto. Walk, pero bien. Pues es que, Porque es que hay gente que escucha walk y es como de, este, ya estás hablando como conservador, ¿no? Pero, pero es un término real y es válido para que no se confundan aquí. Porque como digo, o eres uno o eres otro. Entonces hay que hacer aclaraciones a veces. Eh, pero sí, creo que así como es también que es como referente del cine woke en este momento, creo que sí es también muy reflejo de la época actual, ¿no? Y creo que es interesante porque lo mencionabas, ¿no? O sea, el final sí es un poco como de, pues el mundo no va a cambiar, así que digamos, de hoy para mañana, ¿no? O sea, el mundo va a seguir siendo el mismo. Eh, y siento que podría ser como un discurso un poco como conformista o de derrota. Pero creo que de ahí viene un poco lo interesante, ¿no? Y creo que pensándolo con otra película de este año que también me gustó mucho, Asteroid City, eh, son películas que justamente, no digamos que celebran, sino que aceptan mucho la derrota, el fracaso, como de que sí, no van a cambiar las cosas probablemente en tu span de vida, ¿no? Entonces como que no hay mucho que hacer, pero también puedes hacer algo, ¿no? Sí se puede hacer algo. Y creo que es lo que a mí se me hizo interesante el final de Barbie, ¿no? O sea, es una película que, como decimos, muchos pensamientos, muchas ideas, eh, que al final te dice eso, ¿no? O sea, el mundo no está cambiando al ritmo que nos gustaría, pero creo que justamente en esta transformación de Barbie se da como ese chance, ¿no? De decir, bueno, si ella pudo transformarse en quien quiere ser, eh, está como ese paso, ¿no? A mejorar la sociedad. Y digo, otra vez volverá quien diga, no, es que ese discurso es muy, sí, conformista del capitalismo y que no te da soluciones a cómo derrocar el sistema. Yo diría, ok, tiene que, tendría que también, volvemos a que a la película es de cierto público, también de quienes viene, o sea, hay que pensar también en eso, ¿no? Creo que que justamente para quienes la hicieron, del estudio que es, de la compañía de la que viene, creo que esta película es como lo más, es un buen extremo al que se puede llegar y, y eso lo celebro bastante. Y creo que claro, sí nos da esa pauta de no echaleganismo, porque creo que tampoco es eso. Es un no, sentimiento muy particular, ¿no? Y creo que, como digo, lo sentí también con Asteroid City, ¿no? Es como un poquito aceptar el fracaso sin perder las ganas tampoco de seguir adelante. Y eso a mí, o sea, por arriba de todos los discursos que quieras, las ideas, eso me pareció más, pues más conmovedor, ¿no? Y más personal. Creo que es ahí cuando Greta Gerwig se deja ver, pues a ella, ¿no? En la película. Y, y pues sí, eso me gustó mucho. Y creo que de hecho me hubiera gustado más hablar de Greta Gerwig como tal, porque creo que hay una forma de ver esta película como su propia historia en el cine, que creo que lo puedo mencionar así de rápido. O sea, creo que sí está interesante esta cuestión de pensar de que esta Barbie es la propia Greta Gerwig llegando al, pues a su puesto de dirección ahora, como un puesto más alto en la industria y pensar que ha hecho un mundo mejor para las cineastas, pero pues se encuentra con que realmente no ha sido tan fácil, ¿no? O sea, no es que haya abierto ella tampoco el camino a todas y por eso digo, al final, estas películas no es el manifiesto de la quinta ola feminista, ajá.
son historias muy personales, ¿no? De esta directora y yo me quedo más con eso. Creo que ahí acabo con mis comentarios de Barbie. Me gusta más como una película personal que como sátira política, social. Es mejor. Pues ya con eso tengo. Y ya nada más para rematar, estoy hablando mucho de Promising Young Woman y la directora y guionista sale en esta película. Ah, sí, Meryl Fennell. Ah, Sale. bueno, pues porque Promising Young Woman la produce Y la Margot produce Robbie Margot Robbie. Pero y bueno, ahora Meryl sí que ese Fennell. es un tema para otra ocasión, pero sí, ahí Pero están es un buen dato curioso de que tengan a Emerald Fennell ahí como Mitch, la como embarazada Mitch. y marginada. Pues bueno, si te parece bien, con esto podemos dar pie a la siguiente conversación que sería, pues, Oppenheimer de Christopher Nolan, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poco de ella, Luis, y tu Ujú. opinión. Pues Oppenheimer, pues ya lo dice el título, ¿no? Esta película no de la bomba atómica, como se creía realmente, es la historia de J. Robert Oppenheimer, quien le llamaron el padre de la bomba atómica. Y pues aquí nos cuenta un poquito de su historia, bueno, de su vida antes y después de justamente haber dirigido el proyecto Manhattan, ¿no? Y pues tanto qué lo impulsó a crearla y qué sucedió después de haberlo hecho, cómo lidió con las consecuencias. Eh, Creo que es una forma muy sencilla de describir la película, pero pues básicamente así es, ¿no? Ujú. Y, y pues bueno, en mi opinión, no apoyo películas que nos representan el ataque a Hiroshima y Nagasaki como algo heroico, pero afortunadamente esta película no es nada de eso, como muchos estaban diciendo desde meses antes de que se estrenara y ahorita ya que se estrenó, es que Oppenheimer eh, celebra a este sujeto y que lo pone como un héroe. Y yo digo, ¿qué película vieron? Porque yo ni en ningún momento sentí que estaba viendo una película celebratoria, heroica. Creo que esta es una verdadera tragedia. Eh, pues sí, sí es una tragedia. Y en mi opinión, creo que es de las mejores de Nolan, si no es que hasta la mejor. Eh, siento que a lo mejor inconscientemente el director se había estado preparando para hacer una película como esta, una película que no es, yo no la llamaría un espectáculo, o sea, creo que se ha hablado mucho como de si es espectáculo o no, pero yo no lo siento como espectáculo y es ahí donde se me hace muy interesante porque no sé qué es, porque sí es una película muy impactante, ¿no? En la cuestión técnica, pero ninguno de estos elementos se utilizan para que tú digas, ay, qué bien me la estoy pasando en el cine, sino todo lo contrario, ¿no? Se utilizan para que tú digas, wow, qué experiencia tan horrenda y tan estresante, pues sí, de terror. Yo sí diría que Oppenheimer está muy cerca de ser una película de terror, la primera que ha hecho Christopher Nolan de este género. Eh, si algún día y lo hiciera más, más directo en terror, o sea, haría una cosa súper interesante. Y pues bueno, o sea, habiendo dicho esto, o sea, a mí me encantó Oppenheimer, apenas he tenido oportunidad de verla dos veces, pero pienso volverla a ver porque eh, es una película que se nutre mucho del formato en que la veas, entonces sí recomendaría darle un paso por diferentes, por salas normales, por el IMAX, no manches, es una cosa muy impresionante. Y de la que todos estamos hablando, la versión de 35 milímetros que está pasando la Cineteca Nacional, o sea, ya me urge verla así. Pero bueno, creo que, como dije, o sea, es una película trágica y que de verdad me hizo pensar, Dios mío, o sea,
la historia de la historia como lo conocemos hoy, eh, todo se regresa al punto en que este sujeto empezó a, pues sí, ¿no? Con este proyecto de la bomba atómica, o sea, si lo piensas, y creo que la película te invita a eso, pensar en la cadena de reacciones, el efecto dominó que ha llevado este, ese ataque a Japón al día de hoy, es bastante fuerte. O sea, se puede fácilmente decir, no existiría Trump sin, sin la bomba atómica. O sea, ¿cómo, Exactamente. cómo llegamos a eso, no? ¿Cómo ha pasado todo eso en 70 años? Y creo que eso es lo que se me hizo muy terrorífico de Oppenheimer. O sea, creo que puedo empezar por ahí. O sea, de verdad Nolan hizo algo que nos hace, pues sí, reflexionar muy fuerte en el curso de la historia hasta el día de hoy, desde ese punto. Pues ahora sí que qué puedo decir que para agregar, o sea, si la verdad, un poco similar a Barbie, esta película también me tenía un poco en duda, porque igual el Ujú. tráiler te hace pintar de que esta película va a ser sobre la construcción de la bomba atómica, que sí es, Pero solo una parte. pero es apenas una línea de todo lo que pasa en la película, porque Sí. algo que es muy sabido de Nolan es que es un director que de repente es muy intrincado, muy Ujú. complicado. Incluso yo sí estaría de acuerdo con aquellas personas que luego dicen, es que hay ciertas películas donde parece ser que solo se complica para parecer complicado. Ujú. Sin embargo, aquí sí tengo que decir, para mí Oppenheimer es su regreso triunfal. Si Sí. bien yo no creo que él haya hecho nunca una mala película, con todo y que hay películas con las que yo en una primera vista me he molestado bastante. Si hubieran hablado conmigo la primera vez que vi Interstellar o la primera vez que vi Tenet, me hubieran conocido enojado de verdad. Sin embargo, son películas con las que yo me he reivindicado con los años, porque si bien no creo que sean grandiosas, no llegan al grado de mi Nolan favorito, que sería El Caballero de la Noche. Eh, sí son películas que de repente yo digo, chin, ¿por qué de repente me estás declamando cosas? ¿Por qué se te olvidó desarrollarme un personaje? ¿Por qué? ¿Dónde está el personaje en Tenet? ¿Dónde está el Sí. personaje en Dunkirk? O sea, es como de, Ujú. ¿qué pasó ahí, Nolan? ¿Cómo eres tú el cineasta que me hizo Memento? Y Tenet no tiene un protagonista, ni Dunkirk, ¿no? Ujú. Pero insisto, si son películas con las que de repente yo puedo llegar a tener reparos que evitan que me encanten, claramente demuestran un cineasta que es muy virtuoso, que sabe muy bien la línea de películas que quiere hacer, que es consistente en sus temáticas, pero sobre todo en el look and feel de las películas, porque Nolan, que aquí sí podría ser una analogía con Kubrick, no llega a ser el Kubrick moderno, porque ese es Villeneuve, pero eso lo hablaré cuando hablemos de una parte 2. Ajá. Sin embargo, Kubrick tiene este, esta bondad de que muchos dicen, a veces cuesta trabajo describir cuál era el estilo de Kubrick, sin embargo, tú veías sus películas y se sentía que eran Kubrick. Sí. Eso es Nolan. Nolan, También. Sí. ves un segundo de Interstellar y es como de, ok, sí se siente muy cabrón que eres tú. Sí. Obviamente ayuda mucho que repita a los fotógrafos y repita a los músicos, por supuesto que Ujú. eso ayuda, y los ha sabido explotar excelentemente bien. Pero también tiene que ver con que él claramente sabe muy bien cuál es su línea de trabajo y las ideas que él quiere desarrollar. Sin embargo, para mí Oppenheimer es su regreso triunfal porque es como de, primero aquí sí tenemos un personaje, claramente, o sea, un personaje que no Sí. solo conocemos por su pasado, sino conocemos por sus ideas, por lo que la atormenta, nos mete de lleno a sus pensamientos, ¿no? Pero Ujú. también es una película que dentro de lo intrincado termina siendo bastante clara una vez que la ves a la distancia, Sí. porque dura 3 horas, salta de tiempos como si fuera rana, eh, salta de formatos, pero claramente, como bien dice Luis, nos está contando tanto una tragedia de personaje, esta película está Ujú. inspirada en una biografía llamada El Prometeo americano, también los temas mitológicos obviamente son muy Nolan, pero Sí. también nos está haciendo un retrato de lo que es la naturaleza armamentística de los Estados Unidos.
Y es aquí donde me lleva a uno de los puntos que para nada, que por supuesto desmentirían esta idea. Para mí sí es una falacia el decir que esto sería una apología Ujú, al sí, bombardeo de Hiroshima, como un festejo a la victoria norteamericana, como lo sí serían otras películas bélicas de estilo ujú, Hawks o Reach. Eh, esta película no va para nada a eso. Hay sí, no, quien dice que no existe el cine antibélico, porque el cine antibélico tendría que evitar mostrar escenas de guerra, ya que las escenas de guerra usualmente son emocionantes, ¿no? sí, Y varias películas antibélicas, que a mí, por ejemplo, sí me gustan, no pueden evitar mostrar la guerra. Háblese de Apocalipsis ahora o Rescatando al Soldado Ryan, por ejemplo. Sin ujú, embargo, Oppenheimer casi para mí se vuelve un estandarte porque es por excelencia la película antibélica. En sí, ningún momento se muestra ninguna guerra, en ningún momento se muestra el bombardeo de Hiroshima. Es más, solo se habla así como de, ya sí pasó se y estas son dice. las consecuencias. Incluso Ujú, hay una secuencia brillante a mi gusto, que es como de que le están mostrando diapositivas a los responsables de la bomba y en vez de que veamos las diapositivas, nomás se nos platican, se nos dice, se calcula que hubo una cantidad de esta cantidad de muertos, que los que iban vestidos de rayas se le quedaron las rayas en el cuerpo y sí es así como de, o sea, de solo escucharlo ya es como de, fuck, qué horrible, ¿no? O sea, ujú, eh, y por ejemplo, nunca vemos el bombardeo de Hiroshima, sino nada más vemos cómo este personaje se imagina que le ocurre a las personas que están en un auditorio. Que creo que a esto te referías con la secuencia de terror, que es, uf. es brillante, más porque en esta película Nolan abraza el impresionismo de manera asombrosa, ¿no? O sea, tanto el impresionismo pictórico como el impresionismo cinematográfico, porque el impresionismo pictórico es el retrato de la luz. Y Ujú, aquí hay unas secuencias donde solo vemos luz que es de maestro. Es más, la mejor secuencia de esta película, que es el muy comentado Prueba de la Bomba, ujú, Nuevo México, es una secuencia pura luz y es como de, esto es impresionante, o sea, ¿cómo alguien, cómo le permitieron a alguien grabar una película de estudio como esta, ¿no? O sea, tremendamente impresionista y poética, ¿no? Pero no es ese lirismo de Interstellar, ¿no? Ni tampoco es el lirismo de Nolan cuando de repente se pone emocional, o sea, es un lirismo de montaje, porque la película es como un poema, ¿no? ¿Cómo le permitieron a alguien hacer una película como esta? Y también es un impresionismo cinematográfico porque constantemente estamos dentro de la mente del protagonista. Que aquí sí es importante destacar que esta película sí es casi como contada en un díptico, que ha habido muchas críticas hacia la ujú. segunda parte del díptico, que es la perspectiva de Louis Strauss, que muchos dicen, es que la última hora le sobra. Y sí, sí, como Lo de, mejor. bueno, exacto, o sea, a mí me encanta la última hora. Eh, pero sí, esta película se cuenta mucho sobre lo que es la perspectiva de Robert Mm, Oppenheimer y también sobre una segunda perspectiva que está retratada en blanco y negro de la perspectiva de Louis Strauss, ya que en una primera línea se nos está contando el cómo Robert Oppenheimer construyó la bomba atómica, en una segunda línea de tiempo, en otro tiempo, se nos está contando un juicio que se le está haciendo por comunista en el tiempo de ujú, macartismo estadounidense, donde se estaban cazando comunistas donde, como pese a ser un hombre que contribuyó a la victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo están enjuiciando y cuestionando su lealtad hacia su país. Y una tercera línea, donde más bien se está enjuiciando a Luis Strauss para ver si él puede ser parte del gabinete político de los Estados Unidos, ¿no? ujú. Y entonces constantemente este juego de líneas, de perspectivas, ¿no? Insisto, es una película impresionista y eso lleva a que esas escenas de terror, por ejemplo, todavía sean más escabrosas, ¿no? Y entonces sí, obviamente yo, cuando se anunció que Christopher Nolan iba a hacer una película de Oppenheimer, a mí tampoco me entusiasmó mucho, porque era como Sí, de, no. primera, no soy tan fan del último que ha hecho Nolan, y segunda, sí, también yo digo, ¿por qué voy a querer ver la película de un güey responsable de como 200,000 muertes? Sí. Ahí sí me remontaría un poco a lo que decía mi abuelita, ¿no? Que ella dice, una vez fuimos a ver una película mexicana, la de, ¿cómo? Perfectos Desconocidos, que es una Ujú, adaptación de una obra de teatro, y que todos son inmorales en esa película, ¿no? Dice mi sí. abuelita.
¿por qué hacen películas de estas personas, no? Dice, ¿por qué no mejor hacen una película del vendedor de guayabas que le habían pagado con un billete grande y la persona se estaba yendo sin su cambio y el vendedor de guayabas lo alcanzó y le dijo, tome sus 10 pesos, ¿no? Dice mi abuelita, ¿por qué no hacen la película del vendedor de guayabas? Y yo pensaba lo mismo cuando anunciaron Oppenheimer, dije, ¿por qué quieren hacer una película de este tipo y no mejor del vendedor de guayabas? Pero ahora que termino de ver Oppenheimer, digo, primero me quito el sombrero, porque Sí, Nolan, acabas de reafirmar porque eres de los cineastas más importantes de la cultura norteamericana, y segunda, porque es neta una película fascinante. A mí también me ha encantado. Yo pondría esta película a la altura de Dark Knight. Es de lo mejor que ha hecho Nolan. Y es de las veces que él mejor ha sabido balancear su estilo, sus inquietudes y la escala de la película. No cae en la indulgencia de Interstellar ni de Dunkirk. Con todo y que Dunkirk es un poco ecos de Oppenheimer. Ambas ujú, son películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Ambas son películas conceptuales, porque Oppenheimer es muy conceptual. sí. Sin embargo, aquí no se siente el Nolan que de estas otras películas, que es como de, ah, sí, yo sé al 100 qué estoy haciendo. Aquí de verdad, errores que había cometido Nolan previamente, aquí ya no están. A mi gusto no están. O al menos en un grado muy chiquito. Porque sí, obviamente va a haber quien está en contra de esta película. Pero se hace, por ejemplo, esta cuestión que él tenía con la exposición. Ujú, Aquí los personajes hablan mucho, pero en ningún momento están sobreexplicando nada, ni están diciendo algo que sea exacto. muy obvio, ni se siente extraño el cómo estén exponiendo temas, sino todo está desarrollando una historia. Y sí, de repente se meten en temas muy complejos, pero sí se siente que los personajes tienen que decir lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, Nolan ha hecho una película verdaderamente de donde él ha aprendido de sus películas anteriores, ¿no? Y sí, es de lo mejor que ha hecho. Entonces, de verdad, ahora sí que si yo fuera sinodal de las películas anteriores de Nolan, sí sería casi siempre diciendo, ¿y tu personaje dónde me lo dejaste, no? Y ahora sería como de, te lleva las palmas, o sea, de verdad te felicito. Sí. Aquí has logrado una de tus mejores películas. De verdad, te felicito. No, es que sí, yo tenía ese mismo sentimiento como de que, pues yo, ¿para qué quiero esta película de Oppenheimer, no? O sea, pues ese güey, ¿qué? Eh, y no le tenía muchas ganas, la verdad, hasta hace unos meses creo que de verdad empecé a decir, órale, creo que sí hay que darle el beneficio de la duda a esto. Sí hay algo ahí, ¿no? Y no sabía qué. Y creo que por eso siempre es importante eh, la cuestión de ver antes que criticar, ¿no? Ujú, Pero también ser, dejarse de prejuicios antes de ver y criticar, porque también hay gente que ya va con sus ideas, ve la película y le busca cómo caben sus ideas para atacarla, ¿no? ujú. Y digo, también hay que quitarse eso. Yo sí tenía mis prejuicios, yo sí sentía como que, híjole, Nolan, el Nolan de Dunkirk, que el que ve muy heroico toda esta cuestión de que los ingleses querían dejar morir a todos sus soldados y al final dijeron, no, sí podemos llevarlos. Mm, no sé si quiero ver la película de ese sujeto sobre quién hizo la bomba atómica, ¿no? Y creo que muchos tenían esta duda de si sería una película en la que dirían, bueno, sí estuvo muy mal tirar la bomba atómica en Hiroshima, pero si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo hubieran hecho los nazis. Eh, y se me hace interesante que ese justo es como el argumento que más ataca a Nolan en la película, ¿no? Es como el que más pone como una idea ilusa, cuando siempre que mencionan, no, es que si no lo hago yo, lo van a hacer los nazis, ¿no? Y siempre lo pone en un contexto en el que suena bastante ingenuo o muy falso. Es una idea muy tonta hasta eso, ¿no? Creo que él mismo la pone así. Eh, entonces creo que sí tenía mis dudas, pero me las cambió por completo. O sea, creo que el mismo Nolan, no sé si al enterarse de esta historia como que le cambiaron ciertas ideas
Eh, no exactamente así que digamos como de la bomba atómica o de Oppenheimer, creo que él mismo ha dicho que nunca le había puesto como atención a Oppenheimer como persona para nada, o sea, de hecho la historia es curiosa porque creo que fue Robert Pattinson el que estaba leyendo un libro de discursos de Oppenheimer cuando estaban grabando Tenet y, Y se lo le regaló dijo a a Nolan. Nolan, se lo regaló a Nolan como de, pues chécatelo, ¿no? Y de ahí nació esta fascinación de Nolan por esa persona. Eh, pero siento que sí le cambió un poquito esas ideas que siento que están a veces en sus películas como de los, ¿cómo se dice esta frase? El fin justifica los medios. Sí. Siento que en mayor o menor medida siempre está en sus películas, ¿no? Y no siempre es que sea algo malo, pero a veces sí es como de, qué raro que siempre está ahí, ¿no? Esta cuestión de que, esta máquina para espiar gente a través de celulares es muy mala, pero si Batman la usa para atrapar al Guasón, es mejor, ¿no? Eh, está como siempre está entre esas cosas. Y, y me gusta que Oppenheimer pues justamente, es un ataque a esas ideas, ¿no? De, es que si nosotros no lo hubiéramos hecho, lo hubieran hecho otros, es que eh, es un avance científico, o sea, el fin es acabar con la guerra, ¿no? Y hay que hacerlo con todo lo que tengamos a la mano. Y es como viéndolo ya ni siquiera hacia en nuestro presente, ¿no? O sea, había gente que en ese punto de la historia decía, es que Japón se va a rendir, no Mm. tienes por qué tirar la bomba, o sea, es inútil, ¿no? No va a cambiar nada de la, sí, de la posición de Japón, ¿no? Y, y si eso, o sea, Nolan lo ve muy, muy claro, ¿no? O sea, sí pone a muchos personajes a decirlo, o sea, Japón se va a rendir, no hay razón para tirar la bomba. Y lo hace también de una forma muy escabrosa en algunos, hay un par de diálogos por ahí que sí, yo sí dije, o sea, entre chistoso y horrible, esta parte donde un sujeto dice, no hay que tirarle en Kioto porque ahí fue mi luna de miel, Ah, ¿no? sí. Y pues ahí toda la sala echa la risa, pero ya que se acaba es como, oh no, Mm. eso Así no toman estuvo nada decisiones los bien. políticos. Ajá, exacto. Y, y no sé, creo que para una película tan complicada me parece tan interesante que sus ideas sean realmente muy, muy concisas, ¿no? Y muy sencillas. Es justamente esto de que los medios el fin no justifica los medios y todo tiene consecuencias. O sea, se dice muy fácil, ¿no? Y la película te lo pone en una forma muy extrema y que como digo, o sea, es una historia, digamos, un tanto pequeña, pero que ha tenido un impacto muy fuerte hasta lo que es hoy nuestro presente. Y, y eso también es algo de lo que admiro de Nolan, o sea, cómo llegó a eso, ¿no? Cómo leer los discursos de un sujeto le hizo pensar, oh no, estamos, estamos, estamos perdidos como humanidad y Sí. necesito contar esta historia porque creo que nuestra perdición comenzó con el trabajo de este sujeto. Eh, y eso es terrible, o sea, es de verdad terrible de pensar, ¿no? O sea, que el destino de la humanidad ha estado en manos de varias personas, sí, pero que hubo una persona que pudo haberle puesto un alto y no lo hizo. Exactamente. Creo que justamente esa es de las cosas más fascinantes de esta película, como ensayo, Ujú. porque, o sea, si esta película es, insisto, es poética, es impresionista y también es ensayística y conceptual, que insisto, no es como que de repente le nació a Nolan, ¿no? O sea, El Caballero de la Noche, que reitero es su mejor película, eh,
es su mejor película porque aparte de ser una historia íntegramente emocionante con valores de personaje muy tangibles y posiblemente una de las grandes tragedias del cine contemporáneo, Ujú. eh, que el buen Nolan es trágico, como en Sí, Oppenheimer. El buen Nolan es sí, trágico porque a Nolan le gusta hablar de personajes que viven en el engaño, personajes que viven para engañar, pero que ellos al mismo tiempo necesitan se del engañan. engaño y que al mismo tiempo no se dan cuenta que ellos viven en un engaño. Ujú. Obsérvese Memento, que es una película que avanza en reversa para al final revelarnos. Fíjense que este tipo no está en ninguna cruzada, o sea, es un miserable, ¿no? Al final del Caballero de la Noche, Batman piensa que Rachel iba a regresar con él si él deja de ser Sí. Batman, ¿no? Y miren cómo termina Harvey Dent en el Caballero de la Noche, Ujú. ¿no? Oppenheimer es la anatomía de un engaño, como en El Origen. El Origen es un personaje que se dedica a embaucar gente en sus sueños, pero que él ya no sabe si vive en un sueño o en la realidad. Oppenheimer es la anatomía de un engaño también, porque o sea, el punto de partida es que Louis Strauss inicia una cruzada contra Oppenheimer a raíz de algo que él cree que pasó. Sí. Y oh, Sí, es cierto. sorpresa, 3 horas de películas después descubriremos qué fue lo que en realidad pasó. Ajá. Entonces, insisto, el buen Nolan es trágico. Y aquí en Oppenheimer no es como que estemos descubriendo una nueva faceta de él. Esto ya lo había explorado en otras películas. Interstellar tiene cosas de ideología muy interesantes. Dunkirk tiene cosas conceptuales muy interesantes. Pero en Oppenheimer, reitero, vemos cómo perfectamente las logra balancear y llevarlas al mejor término posible. Ujú. Porque entre otras cosas, Oppenheimer también es un ensayo sobre el poder y la ambición estadounidense. Sí. Eso es muy cabrón. O sea, porque a raíz de estar explorando a este personaje dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y después en la época del macartismo, un poquito cuando ya estamos entrando bueno, cuando ya estamos en la historia moderna del cine y estamos avanzando hacia un poco hacia la etapa contemporánea, estamos viendo la historia de una nación también, ¿no? Lo Ujú. cual ya de aquí tiene unas referencias muy padres, porque o sea, tiene cosas del Doctor Strangelove, estos Ujú. políticos Sí. tomando decisiones muy cuestionables en mesas circulares o en círculos per se. Ujú. Tenemos cosas de JFK, Sí. de Oliver Stone, es esta trama de histeria política contada con cambios de formato constantemente a color, blanco y negro, el sepia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos cosas del cine del mejor Paul Thomas Anderson, que sería Petróleo Sangriento y The Master, que aparte también están en escenarios muy similares, en Sí. desiertos, ¿no? Mm. O sea, esta película, dentro de sus referencias y dentro de lo que está retratando, es un ensayo del poder estadounidense y de lo nocivo que este puede llegar a ser. Y algo que está muy padre es que no mira con compasión al personaje, porque de Ujú. hecho él Para nada. claramente en la línea, cuando él está construyendo la bomba atómica, está entusiasmado, o sea, él está Ujú. convencido de lo que está haciendo. Y eso hasta después que es como de, ¿qué hice? O sea, sí. Sí. Y eso es un ensayo sobre, insisto, la violencia muy interesante. El cómo tú cuando estás cometiendo un acto violento posiblemente estás convencido de él, porque nadie, ningún villano en la historia de la humanidad sabe que es villano. O sea, Ajá. como me diría un maestro de guión. O sea, Hitler no llegaba a su casa y decía, ay, qué cabrón soy. O sea, no pasa eso. O sea, tú en el momento que estás ejerciendo la violencia estás convencido de que esa violencia es necesaria, ¿no? Ujú. Y eso hasta después que te das cuenta de las consecuencias que ocurren, ¿no? Y entonces, o sea, visto así es como una película todavía más fascinante a mi gusto, ¿no? Entonces, eh, está muy padre cómo te lo cuenta Nolan. Aparte, insisto, pese a que es una película histórica y que muy fácilmente pudo haberla hecho monótona como casi el 90% de las biografías estadounidenses que no me interesan. O sea, aquí está muy bañada, por ejemplo, del cine thriller, del cine de atracos. Todas las películas bueno, la mayoría de las películas de Nolan tienen atracos. Y Nolan, para contarte un atraco, piénsese en la primera secuencia del Caballero de la Noche, Ujú. la secuencia donde Batman tiene que sacar a este contador chino de Hong Kong, ¿no? Ujú. O sea, Nolan o sea, El Origen tiene una secuencia de atraco de 1 hora que es también como de Es cierto. voladísima. Y aquí en sí no está contando el atraco como de que van a robar un banco,
Pero el atraco aquí es un grupo de gente que está construyendo una bomba que tiene que tirar contra una nación enemiga. Y el otro atraco es de un político que quiere desprestigiar a Robert Oppenheimer a raíz de algo que sucedió. Y entonces es como de, wow, o sea, ¿cómo me estás contando un hecho histórico, pero siempre en el género en el que tú te sientes cómodo? Y creo que eso es lo más interesante de Oppenheimer. O sea, si es una película histórica y que te está contando hechos reales, pero es una película que Ujú. está bañada de distintos géneros, bañada de distintas estéticas. Nuevamente, este retrato de la modernidad en el arte, como de repente hasta te muestran a Picasso, la música que suena, o sea, Ujú. es una película que está bañada de una estética fascinante y de ideas fascinantes. Pero aparte es una película profundamente trágica, cosa que ya se le había olvidado a Nolan. Las últimas películas de Nolan eran muy luminosas, que yo no tengo nada en contra de lo luminoso, pero reitero, Memento, Inception, El cada noche, El, eso es oscuridad. el gran truco. El gran truco, hablando de personajes que engañan y que terminan siendo engañados, el gran Sí. truco. Entonces es como de hecho hasta había teorías de conspiración de por qué el Caballero de la Noche así no termina bien, pero es como de, sí, cierto, ¿por qué Nolan de repente ya era luminoso? Seguramente ahí hubo algo en su vida que dijo, ay, ya creo en la humanidad otra vez. Pero nos hacía falta este Nolan oscuro, este Nolan que dice, ay, no, sí somos gente mala. Y nuevamente es que Oppenheimer es, reitero, el regreso triunfal de Christopher Nolan. De verdad que se la voló. Sí, creo que yo también había perdido como un poco de fe en Nolan. O sea, sí, como dijiste, o sea, no es que tenga películas malas, porque no las tiene. No se me ocurriría ninguna que diga que sea hasta ni siquiera mediocre, creo. Eh, Siempre es sobresaliente en algo, ¿no? Y, pero sí, aún así hacía falta algo que realmente me dejara pensando. Creo que justo eso es lo que no tenían esas películas, ¿no? Creo que no te dejan con una reflexión real y siento que antes sí tenía mucho eso, ¿no? O sea, The Dark Knight es una película que la gente todavía la tiene discutiendo de sus temas, que es muy sencillo, o sea, en palabras es muy sencillo, ¿no? Pero ha dado para, pero ha dado para hablar de demasiadas cosas y al día de hoy ya es casi base, ¿no? Para cierto tipo de cine comercial. Y creo que, por eso digo, s- inconscientemente no las estaba dirigiendo a crear una película como esta, ¿no? O sea, todo lo que ya mencionaste, o sea, su uso de exposición, que en otras películas de repente molestaba aquí, como dices, no, o sea, no sobra en nada. Es, creo que de las películas dialogadas que, que más me han parecido impresionantes en esto, ¿no? O sea, creo que todo lo que los personajes dicen te dicen tanto de ellos mismos, eh, que no sé, o sea, híjole, a mí nunca me importan los Oscars, pero si yo no veo a Nolan con su Oscar a mejor guion adaptado, o sea, ya ahí sí ya me van a perder para siempre. Y, y sí, no había pensado tanto en esta parte de lo trágico, o sea, es cierto, creo que es algo que ya les hacía falta, que para que nos dejara con una impresión, ¿no? Porque Oppenheimer de verdad es una película, dura 3 horas en las que te está destruyendo mentalmente, pero creo que los días, semanas que te deja pensando son la parte más fuerte de la película, ¿no? Eh, Justamente este último diálogo que creo que para quien no lo ha visto, o sea, creo que es mejor dejarlo eh, a que lo escuchen. O sea, escuchas eso y sí sales con una derrota fuertísima, ¿no? Y justamente hablaba de eso en Barbie, es algo muy común de esta época, ¿no? Creo que es una época en la que nos sentimos muy derrotados en general, en muchísimos aspectos, y,
Y Oppenheimer no abona nada bueno a ello. O sea, creo que es una película que justamente nos dice, en efecto, estamos perdidos. eh, y cada quien se lo toma como se lo quiera tomar. O sea, creo que tampoco es como responsabilidad de la película que tú te lo tomes a bien o te lo tomes a mal, que hagas al respecto de ello, pero sí, creo que hay pocas películas que se atreven a acabar en ese nivel de desesperanza, de fracaso, de, de derrota y sin dejarte con ni una pizca, ¿no? De, bueno, pero podría pasar esto que lo mejore, ¿no? Como dije en Barbie, o sea, acaba igual en fracaso, en derrota, pero está esa pizca de sí se puede seguir adelante, ¿no? Y está bien para el tipo de película que es, me gusta mucho, pero para el tipo de película que es Oppenheimer, me gusta que no hay esa luz, ¿no? Acaba en oscuridad, acaba en, en una reflexión de ver hacia el pasado y ver hacia el futuro, o sea, ¿qué nos espera? O sea, de verdad, ¿qué nos espera, no? Y el mismo Nolan lo estaba viendo en una entrevista que decía, es que tendemos a ver el progreso como algo eh, por default bueno, ¿no? Progreso científico es avance. Y, pero que si hablas de cosas como la bomba atómica, que se pudiera hacer no significaba que se debía de hacer, ¿no? Y yo digo, chale, sí es cierto. Y creo que, y él lo hizo con paralelo con la inteligencia artificial. Que se pueda hacer no significa que deberíamos de hacerlo, ¿no? Eh, y, y creo que eso es algo que a la comunidad científica le cuesta como procesar. Y eso es algo de lo que también habla mucho esta película, ¿no? Se me hizo muy terrorífico y muy triste ver a estos científicos que están muy emocionados por lo que hicieron, porque estaban descubriendo algo al final de cuentas, ¿no? Estaban viendo algo nuevo, pero, pero eso justifica hacerlo, o sea, eso vale la pena hacerlo. Y, y no sé, o sea, es eso, ¿no? O sea, creo que en la humanidad tenemos muchas cosas que estamos haciendo, que las vemos como progreso, que la vemos como que es avance, pero digo, que lo podamos hacer significa que deberíamos hacerlo y siento que al menos a mí eso es como con lo que me dejó Oppenheimer, ¿no? Esa sensación de mucho de lo que estamos haciendo hoy nos va a llevar a nuestro fin. Entonces, ahí queda para pensarlo. Y sí, ahorita que hablas esto del progreso, justamente creo que es algo que está muy presente en las películas de Christopher Nolan, ¿no? Porque, o sea, él es alguien muy pro, bueno, no pro ciencia, pero sí es alguien mucho que le interesa Ujú, este tema de la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, él fue el primer cineasta en grabar con cámara IMAX, una película de ficción. O sea, El Caballo de la Noche es históricamente la primera película de ficción grabada en IMAX, porque antes era una cámara que solo se usaba para documentales mental, ajá. y documentales de ciencia, de hecho. Y entonces es muy interesante que él haya prestado atención a ese detalle y haya dicho, ahora yo voy a grabar mis películas en IMAX y bueno, eso a qué ha llevado, nos lleva a Oppenheimer y es como es definitivamente el cineasta que mejor ha sabido utilizar la cámara IMAX sin duda alguna. Ujú. Que, mi perro, que que aquí hace unas cosas asombrosas con lo que yo decía del impresionismo, ¿no? O sea, estos insertos de la luz. Que bueno, sí, también, o sea, la cuestión sonora, ¿no? O sea, cómo de repente llega el sonido tardío en los estallidos, insisto, o sea, cómo Ay, se sí. mezcla la música y el sonido cuando de repente este Oppenheimer está imaginando cosas, es como de, ¿qué onda? Y bueno, ahorita que tú mencionabas que hay que verla en 35 milímetros, sí, yo ya la he visto 3 veces y la he visto en IMAX y en 35 milímetros y es de verdad, cada formato tiene sus bondades y es una cosa maravillosa. Y ante todo los dos, con todo y que ante todo son formatos visuales, los Ujú. dos a donde aportan mucho es en el sonido.
Y que Sí. igual, así como tú decías ahorita que deberían de darle su Oscar a Nolan por guión adaptado, que efectivamente sí creo. O sea, también por favor dénselo a Ludwig Göransson por la música. No Y más. si se la dieron por Black Panther, aquí sí no hay justificación de por Cierto. qué no se la deberían de dar por esta. Wow. Denle por favor a edición y a los actores, especialmente a Cillian Murphy, Killian a Robert Murphy. Downey Jr. y Emily Blunt. Ahora sí que Sí. si no me cumplen todos esos Oscars que estamos numerando, ahí sí no cuenten conmigo este año. Pero, pero sí, o sea, creo que Nolan es obviamente alguien que le interesa mucho la ciencia, por eso su más reciente película es acerca de un científico, pero creo que él Sí. sí siempre ha sido muy enfático en esta cuestión de, pues que, pues sí, por eso esta analogía con Prometeo para esta nueva película, ¿no? Ujú. De qué tanto la ciencia es una herramienta poderosa y si el ser humano está listo para usarla, ¿no? Sí. Y es por eso que Dark Knight para mí es su mejor película, porque es como de, a través del uso de la tecnología que tiene Batman, él está haciendo una analogía sobre cómo el gobierno de Estados Unidos espía a la gente, ¿no? Ujú. El cómo ya nadie tiene privacidad, sus tácticas contra el terrorismo, o sea, Sí. creo que sí, más allá de decir que tal vez critique de manera muy severa el progreso, yo diría que se cuestiona mucho por él. Exacto. Entonces, eso es algo que vuelve todavía más fascinante esta película. Y pues ya no sabría más qué más decir para echarle flores, para convencerlos que hay que verla por lo menos unas 3 veces, porque es de verdad un trabajo impecable. O sea, justamente esto lo decía Fernanda Solórzano en alguna ocasión, ¿no? De que hay veces que cuando uno dice una experiencia cinematográfica, a veces puede darse a entender de que es una película que está más recargada en lo audiovisual y no tanto en la estructura o en sus ideas. Pero aquí Nolan logra una experiencia cinematográfica íntegra que también es una reflexión muy poderosa, insisto, sobre la sociedad, bueno, no la sociedad, que sobre, pues sí, el Estado estadounidense, valga la Sí. redundancia, pero también sobre los cambios que había en la historia del siglo XX, que sí, o sea, sí, es el siglo XX el que perfectamente define la historia moderna, el que nos encamina a nuestros días, ¿no? Entonces, es brillante también en ese sentido. Y pues dale, la verdad, Y pues de ya. lo mejor que ha hecho Nolan. En efecto, creo que creo que me hace falta volver a ver unas cuantas de las suyas, pero híjole, o sea, yo sí creo que ahí sin verlas diría top 3 de Nolan fácilmente, o sea, Sí, yo también. no la bajaría de eso. Y pues ya no sé de esta película qué más puedo decir. Siento que hay muchas cosas, pero incluso hasta me gustaría revisitarla ya en un futuro lejano a ver qué tan potente se sigue sintiendo pues lo que decía, ¿no? De el impacto que tiene su historia al día de hoy, cómo se siente, cómo se sentirá después. Pero creo que casi para terminar mis comentarios de este episodio, me gustaría como más hablar en general del Barbenheimer, que Exactamente. eh, pues sí se dirá de chiste, ¿no? Pero la verdad es que sí es todo un evento, sí diría histórico para la industria del cine, un casi accidente, porque no diría que es un accidente como tal, o sea, historia corta es que después del fracaso bueno, digamos, no realmente fracaso de Tenet, Mm, depende a quién le de- preguntes, ¿no? depende Ajá. a quién le preguntes exacto. Según Eh, Nolan fue una gran victoria. Ay, sí. sí, yo estoy de acuerdo, o sea, la sacó en pandemia y le fue bastante bien para el momento en que salió. Pero Mm. bueno, se peleó con Warner, se va con Universal, Universal le deja todo para hacer Oppenheimer, estreno 20 de julio y Warner dice, ¿qué película tengo? Ah, pues Barbie. Vamos a sacarla ese día y vamos a chingarle la fecha de estreno a Nolan. Nomás porque sí.
y, oh sorpresa, no se imaginaban que más que arruinarla, le daría un empujoncito a hacer todo un gran éxito. Y de hecho, entre las dos, ¿no? Creo que se dieron un buen empujón. Y están encaminadas a ser de las películas más taquilleras, eh, si no es que las más taquilleras de este año. Y yo digo, qué bueno. Creo que, creo que con Barbie, siendo una película dirigida por una mujer, con el cast que tiene, o sea, hay mucho que celebrar ahí. Pero con Oppenheimer, por el tipo de película que es, la duración que tiene, los temas que trata, digo, que lleve casi medio, eh, casi la mitad de $1.000 millones, o sea, Ujú. wow, qué gran noticia para el cine. Entonces, para mí, de verdad que sí, habrá empezado como un chiste, pero esto del Barbenheimer, de verdad que va a tener esperemos, un muy buen impacto en la industria en general. Y bueno, también valdría la pena decir que no es el primer Barbenheimer que existe, porque Ah, precisamente en 2008 se estrenaba el mismo día en Estados Unidos El Caballero de la Noche y y Mamma mamá Mía. mía. Pero, o sea, ahorita sí es más particular por toda esta cuestión Sí. de, pues sí, la separación de Nolan con Warner. Aparte, bueno, digo, insisto, pues sí, seguramente Tenet le fue muy bien, como tú bien dices, bajo su contexto, Ujú. pero en sí se suponía que le tenía que ir mucho mejor. De hecho, era la película que en su momento tenía la tarea imposible de regresar a la gente al cine. De hecho, Sí, tal cual se decía de manera, pues, sí, muy desatinada, ¿no? Es la película que va a salvar el que va a cine. salvar el cine, sí. La película que terminó salvando el cine llegó meses después y fue King Kong contra Godzilla, pero Es cierto. eh, ahora sí, Nolan salvó el cine, o sea, en 2023, o sea, y eso es una revancha muy bonita, o sea, Sí. porque sí, o sea, yo pronosticaba, y creo que varios, que en realidad esto del Barbenheimer iba a terminar comiéndose a Oppenheimer, y, o sea, Ujú, que la revancha de Nolan iba a ser hasta su siguiente película, pero no, o sea, de manera muy bonita, o sea, la gente, y también dentro de la propia industria, pues ha ujú. dicho, no, no es una ni otra, son Son las las dos. dos. Ujú. Y a todo esto, y a todo, o sea, tan grande fue este boom por apoyar, digamos, el cine mismo, que hasta benefició a películas que no tuvo que haber beneficiado, como a Flash. O sea, Tom Cruise diciendo Cierto. Flash es una Ay, obra sí. maestra, no es otra cosa más que Tom Cruise diciendo, vayan al cine, por favor, Sí, para que no se pierdan Misión Imposible 7, sí. que, como ya dije el episodio pasado, es prácticamente la mejor película del año. Y obviamente eso también hacía que Tom Cruise fuera uno de los mayores patrocinadores del Barbenheimer, ¿no? Sí. Y entonces de repente, no puedo decir cómo se vivió en Estados Unidos, pero aquí en México fue un fenómeno, o sea, gente dobleteando las funciones, o sea, tú ibas al cine ese día y casi todos vestidos de rosa, ¿no? O Ujú, sea, con nuestras playeras también del Barbenheimer, o sea, exacto. yo nunca había visto algo así y la verdad es que cuando pasa este tipo de cosas, sí gana el cine, o sea, porque también gana el cine como comercio, pues. Y eso es muy positivo y es muy bonito. Más porque no solo es la revancha de Nolan, sino también es la revancha de Margot Robbie, que, o sea, ya Uy, lleva sí. por ahí unos dos flops grandes. O sea, no ella per Dos, se, pero, o tres. sea, pues sí, o sea, Babylon, eh, Birds la of Prey. de. ¿Cuál? Birds of Prey también. Ah, esa cuenta Ella como flop. afectó. Chale. Sí. Bueno, yo más bien me refería a esta de Ámsterdam También y Amsterdam, sí, es a. cierto. Creo que hay otra por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, ya de plano era como de cómo que Margot Robbie, una de las actrices favoritas, está Ujú, flopeando, ¿no? Y de repente Barbie es para arriba, o sea, y aparte, o sea, hablando nuevamente de Babylon, parecía que ya estaban condenadas tipo de producciones de autor, ¿no? ujú, De alto presupuesto, pero Oppenheimer es, como tú dices, o sea, con una película de 3 horas, tan seria, está siendo vista por tanta gente, ¿no? Y sí, o sea, yo las dos veces que he ido a verla en IMAX
y la vez que la fui a ver 35 milímetros, Lleno. auditorio lleno. De verdad es muy padre ver ese entusiasmo por este tipo de cine. Entonces sí, o sea, el Barbenheimer ha sido algo muy, muy positivo y que Ujú. posiblemente va a ser la nueva, van a tratar de crear otra vez este fenómeno en los estudios. Vamos a ver cómo les funciona, A ver qué tal. pero ha sido una grata sorpresa. Ya están empezando a forzar uno, que es el Soul Patrol, que se va a estrenar Ah, el una Soul nueva de Patrol Paw Patrol con con Saw So. 10. No, pero Y bueno, digo, ese sí no va a salir. sí, no, digo, no, 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 eso no se puede. Piénsenle más. Pero sí, Pero sí, o sea, es muy positivo. sí, va a salir cosas buenas, como en todo, van a salir cosas malas, que justamente hablando del progreso desde la perspectiva de Nolan, pues es eso, ¿no? Salen cosas buenas, salen cosas malas. Creo que hay quienes van a querer replicar el éxito obligándolo. Se van a poner de acuerdo para juntar películas que nada que ver de una forma muy, pues sí, forzada y no les va a salir. El propio Mattel ya pensó, ah, no, después de Barbie sigue a hacer películas hasta de Ah, sí. uno. Y es como de, no, bro, o sea, aquí lo que gustó es Barbie, no, no los juguetes de Mattel en general. Y Sí, pues con no, no. Transformers Oppenheimer, flopeó este año. exacto, le fue súper mal. Y, y con Oppenheimer espero que la lección sea que se necesitan estas películas. De hecho, espero que su primer impacto sea con Killers of the Flower Moon, o sea, que le vaya Ojalá. bien esa película, que se note que haya que haya ese impacto de querer ver películas serias que no tienen que ser grandes espectáculos, ¿no? Para ser llamativas. A Duna y a Napoleón, o sea, que la Sí, gente diga, ah, es verdad esto de la experiencia cinematográfica. No solo es algo que un viejito alardeaba, o sea, sí existe la experiencia cinematográfica, sí, o sí sea, existe. puedo ver la película a gran escala y con un sistema de sonido que no tengo en casa ni metiendo no sé cuánto dinero, o sea, Exacto. es verdad, o sea, porque, o Es sea, verdad. también sería la revancha de Duna, que insisto, a Duna no le fue mal, pero No, ahora se va a estrenar cuando ya todos estamos vacunados, o sea, ya la pandemia ya con se está salas viendo. llenas, Ajá, exacto, entonces, por favor. por favor. Pero ya todo eso que ya se cumplan las demandas de los sindicatos de actores y Ah, sí, escritores para que claro. también, creo que eso también es lo que haría falta para que ya podamos sentir que esta industria va en un muy buen camino. Pero ante todo, en mi opinión, se ve un buen futuro para el cine. Me voy a quedar optimista. Yo también. Ahora sí que esto de Barbenheimer deja muy buen sabor de boca que, bueno, contrasta con todo lo demás, pero, Exacto. pero por lo menos estas semanas va a dejar un buen sabor de boca. Así es. Y Y pues bueno, ya, si ya no queda nada más que decir, yo solo quiero cerrar diciendo bienvenido a este nuevo Nolan, bienvenida Greta Gerwig y bienvenido el Barbenheimer. fue historia, fue un día histórico. Y pues ya, gracias por habernos escuchado. Los esperamos a la próxima. Hasta la próxima.